Buenos días, Bolivia. En esta transmisión vamos a hablar sobre los resultados del ejercicio ciudadano Cuido mi voto y sobre las irregularidades encontradas en las elecciones del 18 de octubre. Es muy importante mencionar que no hemos podido demostrar un fraude electoral masivo. No hallamos suficiente evidencia material para demostrarlo, pero sí irregularidades que al menos ameritan ser aclaradas. Repito, no hemos podido demostrar un fraude, pero esto no es concluyente sobre su existencia o ausencia. Sin embargo, vamos a mostrar las limitaciones que tuvimos en nuestros estudios y las irregularidades mencionadas. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, en otros videos la explicamos más a profundidad. Eh, y bueno, en primer lugar, agradecer a toda la gente que fue parte de esta iniciativa. Y bueno, entonces, como saben, en Cuido mi voto teníamos una aplicación móvil que permitía enviar fotos de las actas y los envíos que recibimos a través de Cuido mi voto y otros medios, tuvimos en total envíos aprobados de 3.700 mesas distintas, principalmente de ciudades. Pero aproximadamente la mitad fueron fotos de actas y el resto fotos de pizarra. Entonces estaríamos hablando que tuvimos aproximadamente unas 1.800, pongámosle 2.000 fotos de actas, ¿no? Y bueno, estas fotos, como nos habíamos comprometido, las comparamos con las del órgano electoral y bueno, no encontramos diferencias significativas. Pero, bueno, como mencionaba, bueno, solo son 2.000 de las aproximadamente 35.000 que hay en total y que sí contábamos en el TREP, por ejemplo, ¿no? Entonces, y aparte, los envíos que recibimos fueron principalmente de ciudades, no del área rural. Entonces, sí, realmente fue una gran diferencia con tener el TREP, ¿no? Que, bueno, como saben, teníamos el año pasado el TREP, que permitía tener fotos de las actas, fotos, no escaneos, que se publicaban muy rápido, ¿no? Muy rápido, porque se transmitían por internet, y bien terminaba la elección, ¿no? Y bueno, el notario sacaba la fotografía, pasaba una transcripción y después se publicaba en la página del TREP. Pero es algo que no tuvimos este año, ¿no? Y que eso fue una de las mayores limitantes que tuvimos para hacer nuestros estudios. Porque el TREP fue fundamental en los análisis que realizamos el año pasado, ¿no? Y bueno, lamentablemente no contamos con esta herramienta. Y sí, bueno, en su momento yo lo hice saber al Tribunal Supremo Electoral cuando anunciaron que no iban a publicar las fotos de las actas. Bueno, primero en privado, después en público, incluso mandé una carta manifestando la importancia de contar con estas fotografías, ¿no? Y finalmente se decidió cancelar totalmente el DIREPRE que iba a ser en este año el sistema de conteo rápido, ¿no? Y bueno, que la verdad, me parece, bueno, la verdad, yo estaba en shock cuando anunciaron que no iba a haber ni siquiera DIREPRE. Y bueno, eso generó muchísimas susceptibilidades y me parece bien fundadas porque, bueno, el DIREPRE se anunció hace meses como una garantía de transparencia, ¿no? El mismo Tribunal Supremo lo dijo, una garantía de transparencia, que era imposible que tenga algún corte o algún problema por el estilo, y terminó cancelándose por deficiencias técnicas, ¿no? Y horas antes de las elecciones. Bueno, entonces, para que se entienda un poco la importancia del TREP, ¿ok? Por ejemplo, el año pasado hicimos, como saben, una comparación de TREP versus el cómputo, el 2019, ¿ya? Entonces acá voy a mostrarles solo un par de ejemplos para que vean cuán útil fue el TREP, ¿no? Como saben, nosotros hicimos una comparación, bueno, inicialmente, digamos, numérica, y sobre eso, si encontrábamos algunas diferencias o anomalías estadísticas que llamaban la atención, entonces empezábamos a revisar ya las imágenes, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos, acá está en el TREP, repito, es del año pasado, y acá tenemos un acta, por ejemplo, de la 31277, en la que en la foto del TREP
Acá tenemos, por ejemplo, para CC 42 votos en presidencial y 28 en diputados, ¿no? Pero posteriormente en el cómputo apareció volteado, ¿no? Lo de diputados apareció en presidente, acá 28, ¿no? En la foto del TREP era 42, y en diputados apareció 42, ¿no? Y en la foto del TREP era 28, entonces hubo acá un volteo, digamos, entre presidente y diputados. Y eso ya, este año ya fue imposible de comprobar, porque ya no contábamos con esta foto del TREP, ¿no? Simplemente había que esperar a tener el acta, la imagen escaneada, ¿no? Que se publicaba en cómputo, que como saben, bueno, el cómputo tarda mucho más que el TREP. Entonces ya no se pudo hacer estas comparaciones, ¿no? Entonces este año no sabemos si esto sucedió, ¿no? Porque ya no tuvimos con qué comparar. Ok, entonces ese es un ejemplo, ¿no? Por mencionar de muchos que hallamos el año pasado. Acá hay otro, ¿no? Bueno, en realidad es la misma acta y como pueden ver acá en los delegados, por ejemplo, esta es la foto del TREP y acá firmaba Iván Aparicio, no sé qué tantos, como delegado, ¿no? Y acá en la imagen ya del cómputo aparecía otra persona, ¿no? María Luisa, etcétera, ¿no? Respecto a las firmas, no, bueno, no sé si serán las mismas, pero el punto es que es otra, este es otro papel, ¿no? Pero en teoría esto debería coincidir. Y acá igual lo mismo, ¿no? Acá tenemos bueno, se nota que la escritura es diferente, incluso acá está con I latina, acá con Y. Entonces, cuando esto debería coincidir, porque en teoría era la misma acta, pero hubo este tipo de alteraciones el año pasado, pero que este año ya no pudimos verificar, ¿no? Ya no, porque no había esta foto del TREP, solo tenemos cómputo, que es lo que se publica oficial en la página. Ok, entonces esos son ejemplos. Acá hay uno más, ¿no? Por ejemplo, acá es igual, esta es la misma acta en la foto del TREP. Podemos ver que las firmas, bueno, tal vez por la calidad de imagen, no sé bien se note, pero las firmas están en otra ubicación, ¿no? Hasta hay diferencias. Entonces, y eso no debería pasar, ¿no? La foto del TREP debería ser exactamente igual a la de cómputo, ¿no? Entonces, que haya un cambio de firmas, eso ya es terrible, ¿no? Acá podemos ver, igual acá se escribió que se llama con letra carta, acá Teodosio, no sé qué, y acá está ya con otra letra, ¿no? Con letra imprenta. Entonces, acá hubo igual una alteración del acta, cosa que, repito, este año no había forma de verificar, porque solo teníamos esta imagen ya publicada en la página, ¿no? Entonces, no, la verdad es que nos limitó muchísimo, era uno de nuestros análisis principales. Con el TREP incluso teníamos análisis preprogramados que se basaban en el TREP, ¿no? Y bueno, eso fue una limitante muy, muy grande que tuvimos este año para nuestros análisis. Ok, prosigamos. Bueno, otra cosa que no se pudo realizar este año es el análisis del número de documentos de identidad. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, el año pasado uno podía buscar simplemente por el número de documento de identidad en qué mesa uno estaba inscrito o habilitado, ¿no? Entonces, así es que pudimos hallar los documentos de identidad de 1, 2 o 3 dígitos incluso, ¿no? Y bueno, eso es algo que este año ya no se pudo porque este año ya pedía la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces no podíamos simplemente poner, no sé, aquí el número de documento de identidad 2 y ver si estaba inscrito, ¿no? O en qué mes estaba inscrito. Entonces este año ya no era posible porque se pedía la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces es otro análisis que no pudimos realizar este año. ¿Ya? Okay, entonces esas fueron limitantes que hubo, sobre todo la del TREP fue muy, muy, muy importante, ¿no? Fue una pérdida muy grande. Bueno, siguiendo. Ok, entonces ya viendo las irregularidades de este año, esto ya es elecciones 2020, bueno, vamos a mostrar algunas. Por ejemplo, una que sucedió varias veces, es esta, que los votos de Comunidad Ciudadana se los anotaron en Libre 21, ¿no? Esto habría sucedido al anotar en el acta, ¿no? Entonces acá claramente, bueno, Comunidad Ciudadana está con 0 y Libre 21 con 116, y bueno, esto acá es obvio que
que se anotó al revés, porque podemos ver incluso en diputados que Comunidad Ciudadana sí tiene votos, muchos votos, y Libre 21 no tiene porque es un partido que se retiró de las elecciones, ¿no? Entonces acá pasó esto, inicialmente fue computado tal cual y posteriormente bueno, se los anuló estos votos, ¿no? De Libre 21, acá podemos ver, 116 votos había y pasaron a nulos, acá tenemos 123 nulos, y Comunidad Ciudadana con cero, terminó con cero, ¿no? Entonces, bueno, ahí perdió bueno, se anularon esos votos, ¿no? Y este no es un caso único, ¿no? Ha pasado en muchas actas, y bueno, en algunas, por lo que pudimos observar, en algunas sí bueno, se hizo una corrección, como que sí pasó a Comunidad Ciudadana, pero en otras no, en otras como esta, se anularon los votos, así de sencillo, se anularon, y bueno, eso fue en perjuicio de un partido. Okay, después puede estar el acta 22090. Okay. Y es un ejemplo de varios. ¿Ya? Después, otro que hubo es errores de redondeo, le llamaríamos, que en la página oficial del cómputo, si sumabas partido por partido, muchas veces sumaba más de 100, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta captura, que la hemos verificado, acá se suma más de 100.02%. Por más de que sea una cifra muy pequeña, esto no debería suceder. Yo sé que pueden decir que no, es que fue por un error de los redondeos y que por eso se pasa, pero estamos hablando de un sistema tan delicado, en algo tan importante como son las elecciones, las más importantes de las últimas décadas. No podemos tener estos errores, ¿no? de que se supere el 100. ¿No? Ahora, ha habido gente en redes que puso incluso diferencias mayores, que sería mucho más del 100, pero no pudimos verificar, pero este es un ejemplo claro, ¿no? Entonces, no podemos tener algo así en una cuestión tan delicada, ¿no? Entonces, esto es definitivamente una irregularidad. Ok, prosiguiendo. Votos perdidos, ¿no? Que esto también en redes se conoció como que le llamaban corte de papeleta, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando votamos uno en su papeleta, eso va a contar como un voto en presidencial y otro voto en diputado, ¿cierto? Por más de que se anule el voto o que esté blanco, igual va a contar como un voto para presidencial y un voto para diputado. Entonces deberían coincidir el total de votos de presidente debería coincidir con el total de diputados. Acá, por ejemplo, vemos que eso no ha sucedido. Si vemos el total de votos en presidente, acá la transcripción está correcta. Y tenemos 194 votos para el presidente, pero para diputados solo 179. ¿No? Entonces se perdieron 15 votos, porque esto debería ser 194 y 194. Se perdieron 15 votos, algún partido perdió 15 votos, no sabemos cuál, ¿no? Y esto igual habría sucedido al llenar el acta. Entonces, este es igual un caso de muchos que hubo, ¿no? Como decía, le llaman corte papeleta porque es como si algunas papeletas en este caso no hubieran tenido la parte de abajo de diputados, ¿no? No estamos diciendo que eso ha sucedido, pero es bueno, una analogía que se hace. Entonces, este caso pasó varias veces también. Y lo que llama la atención es que igual en algunos errores así de coincidencias aritméticas, algunos eran corregidos después en la página del cómputo, pero otros no, como este caso, ¿no? Este se computó tal cual. Y bueno, esto sí, como decía, habría sucedido también al momento de llenar el acta, ¿no? Hubo varios casos así. ¿Ok? Y bueno, acá hay una irregularidad más que no están las huellas de salida de los jurados, ¿no? Y eso sí debería existir, es muy importante. De hecho, la huella en el cierre se podría decir quizás más importante que en la apertura. Esta es la mesa 76196, ¿no? en Wallace. Bueno, y como decía, este caso se repitió varias veces también. Después, ¿qué más? Acá tenemos una pericia caligráfica que hicimos, ¿no? con un experto, en que tenemos algo que me parece muy, muy, muy delicado, que son actas llenadas por la misma persona, ¿ya? Acá tenemos el acta 35369, 35370 y 35371.
Entonces, esto lo ha analizado el perito calígrafo, ¿no? Acá vemos que acá los conteos todos de los votos fueron llenados por la misma persona en las 3 actas. O sea, de hecho, en todo el recinto se llenó por la misma persona, ¿no? Acá el perito calígrafo ha determinado que esto ha sido escrito por la misma persona, ¿no? Incluso hasta visualmente nosotros podemos notar que son los mismos números, ¿no? Es la misma letra. ¿Ya? Entonces se llenó, acá se puede notar en las X, en los números, etcétera, etcétera. E incluso habrían cerrado todas las mesas al mismo tiempo, a las 17:15, ¿no? Y acá entonces todo llenado por la misma persona, ¿ya? Y eso definitivamente es una irregularidad. Acá podemos ver las actas, si quieren ver un poco más, acá están ampliadas, ¿no? Acá están completas, ¿ya? Esto habría sucedido en Cochabamba. ¿Ya? Acá está una de las actas, la segunda y la tercera, ¿no? Entonces podemos apreciar que los números son los mismos, ¿no? Ok, ahora, aquí hay algo muy importante a mencionar del experto que analizó esto. ¿Ya? El año pasado sucedió esto también, la OEA lo observó y este año se ha vuelto a repetir. ¿Ya? Ahora, un argumento que daba el órgano electoral el año pasado decía que hay gente que no sabe, bueno, sobre todo en el área rural, que no sabe escribir bien, ¿no? Y que por eso había veces en que otra persona, digamos, podían llenar las actas, o varias actas, ¿no? Pero en este caso no es así, porque según el experto calígrafo, estas firmas se llaman en su terminología, espero no equivocarme, evolucionadas, ¿no? Quiere decir que son muy estilizadas, que tienen ornamentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, que son de gente que sí sabe, que no tiene ningún problema en escribir, ¿no? Entonces, alguna de estas personas, de los 5 jurados, o de los 6, mejor dicho, podría haber llenado las actas. Y eso podemos ver en las 3 que tenemos, ¿no? Acá está por ejemplo, primero en la 70, perdón. Acá en la 70, entonces vemos varias de esas firmas evolucionadas que el perito, ¿no? Así las determinó, los que tranquilamente podían llenar el acta, como dice la norma, ¿no? La normativa dice que uno de los jurados debería llenar el acta, ¿no? Entonces, acá tenemos varias firmas de esas evolucionadas. Después tenemos acá en esta otra acta, igual, tenemos, ¿no?, varias firmas evolucionadas. Acá una que quizás no, esto podría ser una persona que no sabe escribir, pero de todos modos había muchas otras que sí podían llenar el acta. Y acá igual, ¿no? En esta otra acta, lo mismo, ¿no? Firmas muy estilizadas, evolucionadas, que tranquilamente podían llenar el acta. Entonces, esta es una irregularidad, definitivamente, ¿no? Bastante delicada. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Que aparte, esto es en el llenado de números, ¿no? Aparte, en el llenado de las letras, esto coincidiría igual entre 2 actas. Entre 2 de estas 3 actas, igual habría llenado una persona este listado, ¿no?, de jurados de mesa, ¿no? Eso se puede apreciar acá, ¿no? Entonces es la misma persona. Por ejemplo, acá se puede ver la escritura de Juan, y acá Juan, que bueno, a simple vista es idéntica, ¿no? Pero aparte ha sido validada por el perito calígrafo. Acá, ¿no? Igual Marín, o sea, han sido llenadas por la misma persona, ¿no?, cuando no había ningún motivo para hacer eso. Ok, y en todo el recinto fue así, ¿ya? Después tenemos, igual esto fue obtenido de un video que se viralizó en redes sociales y que pudimos validarlo y confirmarlo con los datos que teníamos, ¿no?, del año pasado y de este. Entonces, acá tenemos que el mismo jurado se repite en 2019 y en 2020, en el mismo recinto, pero con distintas firmas. Pues, ok, este señor Juan Zambrana Vela, bueno, en 2019 era jurado, ¿no? Era el 6º jurado, y en 2020 igual, le tocó ser el 6º jurado. Ya supongamos que eso puede pasar, que sea el mismo jurado, ¿no? Vemos si es el mismo número de carnet, pero las firmas no coinciden, ¿no? Acá vemos que esta firma de apertura, o sea, en la mañana, ¿no?, lo que se firma, no coincide con la firma del cierre. Esto es en 2019, ¿no? Entre ellas dos ni siquiera coinciden, ¿no?
Y el 2020 tampoco, ¿no? No se parecen en nada las del 2019. Y definitivamente, bueno, según el perito calígrafo, esto significaría que esta firma no le pertenecía a Juan Zambrano Vela, ¿no? Porque es otra persona que habría firmado, ¿no? Porque las firmas no coinciden, ¿no? Si uno intenta inventarse una firma y después, horas después, quiere repetirla, probablemente no le va a salir, ¿no? Porque no es tu firma. Entonces, y acá lo mismo, ¿no? 2019 y 2020, ¿no? Acá las firmas son distintas, ¿no? Entonces, según el perito calígrafo, no pertenecerían a Juan Zambrano. De ser así, ese igual sería una irregularidad muy grave de suplantación de identidad, ¿no? Okay. Y bueno, y en este video que se viralizó había tres casos similares, ¿no? Incluso había uno que dos jurados se repetían casualmente, y la probabilidad de que pase eso, de que dos jurados se repitan, ¿no? Es bajísima, ¿no? Se consideraría prácticamente improbable. Entonces, esas serían las irregularidades caligráficas que podemos mostrar. Okay. Acá cambiando ya un poco de tema, hemos utilizado un software que se llama Election Forensics de la Universidad de Michigan, en el que, bueno, eso es un software para analizar resultados electorales, un software muy interesante que saca varias métricas, ¿ya? Varias estadísticas. Entonces, acá, por ejemplo, tiene análisis de kurtosis, de sesgo, ¿no? del último dígito, de si el dígito es 0 o 5, ¿no? del conteo de 0 o 5, ¿no? Entonces realiza varios análisis, esto lo hemos ejecutado con los datos del cómputo oficial, y ha arrojado varios números rojos, ¿no? O sea, en varios de los análisis ha salido rojo, ¿no? Entonces, eso es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? No se puede decir que esto es una prueba de que ha habido fraude o alguna cosa así, pero son números muy anómalos que llaman muchísimo la atención, ¿no? Entonces, acá en los distintos análisis salen números rojos. Ahora, bueno, en algún partido salen números rojos, no quiere decir necesariamente que ese partido haya hecho una manipulación, sino que en ese partido podría haber habido manipulaciones que no se saben quién sería el autor, ¿no? Entonces, bueno, esto es, bueno, ahorita creo que no ameritaría mucho explicar en qué consiste cada uno de estos análisis, porque, bueno, ya habla temas demasiado técnicos de estadística, pero bueno, son varios análisis que arrojan números rojos, ¿no? Entonces, eso es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, sí, este software, la verdad, muy sorprendente, digamos, los distintos análisis que realiza, ¿no? Entonces, esto bueno, fue ejecutado con los partidos principales, ¿ya? Entonces, bueno, para hacer un poquito más tangible, que uno de los análisis, bueno, que también arroja esa herramienta es el análisis de Klimek, por ejemplo, ¿ya? Que es específicamente para un análisis que se hace en elecciones para evaluar irregularidades o fraudes electorales, ¿no? Entonces, en este análisis igual arrojó números rojos, y acá sí vemos una gráfica de este análisis de Klimek. Esta es la asistencia versus la votación del partido ganador, ¿ya? Entonces, en porcentaje, ¿no? Entonces, acá notamos que en esta esquina está bastante poblada, y eso es algo que igual llama muchísimo la atención, porque significa que habría habido cerca al 100% de asistencia y cerca al 100% de votantes que habrían votado por el partido ganador, que sabemos cuál es, ¿no? Entonces, esta esquina poblada llama mucho la atención, ¿no? Porque no es muy habitual
que no haya ausentismo y que aparte todos voten por el mismo partido, ¿no? Eso no es algo habitual. Entonces vemos acá gráficamente, más allá de estos números que están en rojo, para el partido del MAS, que, bueno, esta esquina bueno, sale de lo normal, podríamos decir, de lo habitual. Como decía, estos no son una prueba, digamos, de que existió realmente, bueno, una dolo, digamos, pero sí son cosas que llaman mucho la atención porque no son muy habituales, no son muy probables, ¿no? Esta esquina muy poblada es muy raro verlo en elecciones. ¿Ok? Bueno, entonces ese es, por ejemplo, uno de los análisis que acá se puede explicar, digamos, de un modo un poco más tangible. Después tenemos la ley de Benford. La ley de Benford es una ley que se utiliza en distintos aspectos para evaluar, por ejemplo, fraudes en finanzas y también se utiliza en elecciones. Entonces, acá tenemos un análisis de ley de Benford del segundo dígito, ¿ya? Porque hay del primer dígito, del segundo. El segundo es el que se recomienda, digamos, en temas electorales. Y, bueno, acá vemos, bueno, la ley de Benford es, bueno, les invito pueden buscar un poco en qué consiste y para qué sirve. Pero, bueno, se basa en analizar las frecuencias de los dígitos, ¿no? En las actas, por ejemplo, ¿no? Para cierto partido, cuántas veces aparece el dígito 1, cuántas veces aparece el 2, el 3, etcétera, así, todos los dígitos, ¿no? Y, bueno, por cuestiones matemáticas, que acá, bueno, creo que no ameritaría explicar igual, porque se entra en mucho detalle técnico, pero deberían tener unas frecuencias esperadas, que el dígito acá, por ejemplo, el dígito 1 debería aparecer más frecuentemente que el dígito 2, el 2 más que el 3, etcétera, etcétera. Por ejemplo, o sea, debería ser una cuestión descendente, ¿no? Que tenemos el dígito 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9. Entonces, el 1 debería aparecer más que el 2 más que el 3, etcétera, etcétera. Como en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá creemos, esta es la línea esperada, esta línea azul. Bueno, acá, pero por lo menos vemos que hay ese descenso, ¿no? Entonces, esto está razonable, ¿ya? Pero, si vemos esto ya en comunidad ciudadana, acá vemos que no se cumple ese descenso constante, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, bueno, acá sí desciende, acá se mantiene igual, lo que dice puede estar razonable, acá desciende un poco más, y en el dígito 4 vuelve a subir, y después baja considerablemente, ¿no? Entonces, esto es algo anómalo, ¿no? Es algo anómalo que, bueno, no es una prueba, digamos, pero es otra cuestión anómala que está sucediendo, ¿no? Esto debería descender, ¿no? Sobre todo con la cantidad la muestra que se tiene es bastante grande, ¿no? De las 35.000 mesas aproximadamente del cómputo. Entonces, esto es una anomalía, ¿no? Acá, para el MAS, igual tenemos que no es un descenso como habíamos explicado, ¿no? Acá tenemos que baja, vuelve a subir un poco, baja, otra vez sube, se mantiene, baja considerablemente y baja. Entonces, si ven la línea azul, entonces se aleja, ¿no? Se aleja. Entonces, esto llama mucho la atención, ¿no? Porque esto en situaciones normales, digamos, cuando se llena naturalmente, por decirlo así, se tiene un descenso, podría decirse similar a este, o bueno, al menos como la línea, ¿no? Entonces, acá está anómalo en comunidad ciudadana y en el MAS, ¿no? Está anómalo. Ok, ¿qué más? Sí, bueno, después hubo descensos nuevamente en el cómputo. Ya, acá podemos ver, digamos, bueno, no sé si se puede apreciar la tabla, pero acá tenemos por tiempo, digamos, ¿no? En el tiempo, cómo fue cambiando el total de votos, ¿no? Total de votos, total de actas. ¿Ya? Entonces, siempre debería subir, ¿no es cierto?, la cantidad de votos de un partido o mantenerse, y la cantidad de actas.
¿ya? Y acá vemos que ha habido unos descensos. Por ejemplo, acá ha bajado de 584 a 548. En este caso, para bien. ¿Ya? Los números rojos son descensos. Después bajó a 539, a 533. Y acá, esto fue el 21 de octubre, por ejemplo. Acá está la hora. ¿Ya? Entonces, que hubo descensos, ¿no? Hubo descensos. Acá, por ejemplo, en la cantidad de actas computadas, tenemos que acá bajó de 31.605 minutos después a 31.595, 10 minutos, ¿no? El porcentaje de actas computadas también bajó. Entonces, esto es igual a lo que llama mucho la atención, porque, bueno, una explicación que podría dar quizás el órgano electoral, es decir, que se estaba revisando, ¿no? Algunas actas que las sacaron del cómputo, pero esto igual nos vuelve, digamos, a traer recuerdos de cuando hablaron del DIREPRE, ¿no? De por qué no se iban a publicar los fotos de las actas, etcétera, etcétera, que lo que decía el Tribunal Supremo Electoral era que el DIREPRE, al publicar datos, etcétera, podía causar confusiones, todo porque no eran datos todavía oficiales, y que en el cómputo ya iba a estar las actas totalmente validadas porque pasan por 3 transcripciones, bueno, 2 transcripciones y un control de calidad, después pasa a revisión de sala plena, etcétera, etcétera, y el Tribunal Supremo dijo que las actas publicadas ya en la página web del cómputo iban a estar ya con todas las validaciones jurídicas prácticamente oleadas y sacramentadas, ¿no? Entonces, ¿por qué sucedería esto? ¿No? Esto no debería suceder al menos en base a lo que ellos dijeron que iba a ser el cómputo, ¿no? Y hubo varios descensos, acá se está mostrando un trozo, una parte, digamos, en el tiempo, pero bueno, después hubo otros descensos, ¿no? Hubo otros descensos, este solo es un ejemplo. Ok, después, ¿qué más? Después del cierre del cómputo, bueno, el cómputo, como sabemos, se cerró el viernes 23, ¿no? El viernes 23 se cerró el cómputo oficial, pero horas después, acá está, bueno, empezando el 24 ya, de octubre, acá el cómputo apareció 98.97%, ¿no? Y, eh, y acá, bueno, 35.235 actas computadas, ¿no? Entonces acá faltaban más de 1.000 actas. Entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿No? Porque si es que este no es un 90, o sea, podrían decir que estaban revisando actas, etcétera, etcétera, pero este tampoco es un 99.9%, ¿no? Que estaban revisando tantas actas o qué ha sucedido. Entonces, en realidad, no, cuando se dijo que el cómputo se cerró, en realidad no se cerró, ¿no? Seguía habiendo cambios. Y enseguida vamos a mostrar un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo, igual que en redes sociales, se viralizó, es un acta duplicada, ¿ya? En las mesas 1145 y 1138. Entonces, al buscar en la página del cómputo la mesa 1138, te sale una foto, una imagen del acta, y en la 1145 sale exactamente la misma, ¿ya? Y esto estaba tabulado tal cual. Entonces, si abres, estaban tabuladas tal cual. Entonces, era como 2 actas clonadas, ¿no? 2 mesas clonadas. Incluso al abrirlas, bueno, acá ya está ampliado. Entonces, acá esto era en Argentina, en Buenos Aires, ¿ya? Corneto Saavedra, el recinto. Entonces, acá en las 2 mesas, exactamente esta imagen. Fíjense, y decía, bueno, la mesa 1145, decía en ambas, y acá tal cual se lo pasó al cómputo, ¿no? Entonces, el día de anteayer, esto se viralizó, estaba así tal cual, yo les estoy mostrando, y bueno, por esa viralización, el día de ayer recién lo corrigieron, y acá subieron este certificado, acá, ¿no? Está en la misma página, ¿no? Y que acá dice, no, que se asignó por error, acta 1178, 1145. Fíjense esto. Fecha y hora 26 de octubre del 2020. 26 de octubre, ¿no? Y ya sabemos que el cómputo se cerró mucho antes.
Entonces, bueno, se cerró en teoría, porque acá vemos que no estaba cerrado, porque así habían modificaciones. Pero este caso estuvo así varios días hasta que se viralizó y bueno, después se percató el órgano electoral y lo corrigió. ¿Cuántos casos habrá podido haber así? No sabemos, ¿no? No sabemos. Eh, pero bueno, otros no se viralizaron, quizás se quedaron así, la verdad es que no sabemos, quizás lo corrigieron, no lo sé, no lo sé. Pero entonces el cómputo, bueno, al menos los resultados no se cerraron ese día, ha seguido habiendo modificaciones, acá está muy claramente, ¿no? 26 de octubre de 2020 con la firma, eso está publicado, que ya apareció publicado ahí en el acta, que no estaba, hasta el 25 de octubre no estaba, y lo hemos verificado muchas personas. Entonces, bueno, esas serían, por mencionar algunas de las irregularidades que han sucedido. Y eh, bueno, eso no quiere decir que sean todas, no quiere decir que sean todas, pero bueno, son algunas de las que, bueno, que me parecieron representativas para exponerlas. Pero sí son, bueno, son bastantes irregularidades que abren una duda razonable, ¿no? Para por lo menos una aclaración. Y bueno, también, bueno, yo sugeriría que las empresas auditoras internas que hubo en este proceso electoral, que publiquen un informe, ¿no? Para indicar cuáles son, qué es lo que, cómo pasó el proceso electoral por adentro, ¿no? Porque recordar que los análisis que nosotros hacemos es todo en base a información publicada, es simplemente lo que se ve hacia afuera, ¿no? Nosotros no tenemos acceso a los sistemas y procesos internos del órgano electoral, etcétera, etcétera. Solo trabajamos en base a información publicada. No sabemos qué ha sucedido en los recintos ni qué ha sucedido, digamos, en la cadena de custodia o dentro del órgano electoral, ¿no? Eso es muy importante que sepa la gente, ¿no? No tenemos accesos totales, solo nos basamos en información publicada. Y como decía, como un ejercicio de transparencia y porque la gente está, bueno, muy susceptible, una gran parte, y yo creo que sugeriría que se realice también una auditoría externa, ¿no? Para, bueno, y eso, si es que no se encuentra, eh, si es que no se encuentra, ¿no? Que fue como el año pasado, entonces eso dará una tranquilidad a la población, ¿no? Y bueno, y si se encuentra, bueno, ¿para qué decirles? Entonces, eso yo sugeriría, me parece algo muy importante, ¿no? Quiero dejar de hablar como ingeniero por un momento y hacer una reflexión. El año pasado fue increíble la unión del pueblo boliviano para lograr el objetivo de terminar con la dictadura que se quería consolidar con un fraude electoral comprobado. Sin ponernos de acuerdo, actuamos con el mismo norte de recuperar la democracia. En enero yo expresé mi preocupación antes de cualquier encuesta y dije que necesitábamos un frente único y unidad en el pueblo. Este año ha sido muy distinto, hemos estado divididos. No es que mi candidato es mejor que el tuyo, no es que el tuyo es lo peor, etcétera, etcétera, ¿no? Ni qué decir los actores políticos. Todos han decidido candidatear, ha habido corrupción, unos negando la realidad numérica, otros al contrario tomando encuestas privadas como resultado oficial. Y bueno, estos son los resultados. Y ahora muchos esperaban que venga a salvar la situación. Incluso un ministro con quien no tengo nada que ver dijo en la TV, mucho se tarda el equipo de Villegas. Y bueno, la verdad somos un puñado de voluntarios que hacemos lo que podemos. Eso sí, con mucho amor a la patria, pero sin ningún financiamiento, ni apoyo institucional, ni de ONGs, ni de nada. Entonces, una lucha verdaderamente democrática no funciona así. Esto no depende de una persona o un equipo. Todos jugamos un rol y debemos asumirlo. ¿Qué dice nuestro lema nacional, el que está en nuestra moneda? La unión es la fuerza. Eso tenemos que recuperar.
una unión en acciones y en valores que sí tuvimos en 2019. Este no es el fin del mundo, ni mucho menos. Tenemos un país hermoso y hay que recuperar la unidad desde ahora para lograr el país que todos queremos. Y bueno, cierro diciendo que dadas las irregularidades encontradas, no solo por mi equipo, sino por muchos ciudadanos, sugeriría que se realice una auditoría. Un abrazo y hasta luego.